La semana pasada hablé acerca de resucitar hacia la nueva creación. Ahora obviamente la salvación pues no nada más se trata de eso, y a veces el énfasis de muchos cristianos es pues ya morirse y que llegue ese día. No, lo de aquí no importa tanto, el chiste es que va a pasar allá. Pero pues si analizamos toda la historia de la Biblia, pues sí, la salvación se trata pues de una transformación personal completa para llegar a ser como Jesús, que pues es la imagen de Dios. La semana pasada también mencioné acerca de cómo Adán y Eva fallaron en llevar a cabo su vocación de pues, cuidar la creación. Es decir, pues todo el mundo y todos los que habitan en él. A veces cuando hablamos de la creación como que hacemos el enfoque en pues nada más a veces lo creado. Y muchas predicaciones se van hacia el lado ecológico y se olvidan de que la creación somos nosotros también, hay que cuidarnos entre nosotros. Y hay predicaciones que se enfocan mucho en nosotros y pues todo el resto de la creación como si no existiera, y pues también es parte de. Y pues lo que vemos en la historia de Adán y Eva es eso, ellos fallaron en su vocación. Y más o menos de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, que hay que restaurar la vocación para la que fuimos creados. Porque eso va a significar realmente pues restaurar la imagen de la que fuimos creados, que es la imagen de Dios. Con restaurar pues no me refiero a que la perdimos, ¿no? Que hay algunas iglesias que enseñan que pues cuando Adán y Eva pecaron se perdió la imagen de Dios ahí, y pues esa pérdida, digamos, se transmite pues ya sea por el pecado original o la naturaleza pecaminosa o todas estas ideas que a veces se enseñan, pero la Biblia pues no dice nada de eso. Nunca menciona que haya tal cosa como que se haya perdido, o que estamos pasando nosotros el pecado de los padres. Incluso la Biblia habla en contra de eso. Hay varios versículos que podemos encontrar donde dice que pues, el hijo no va a pagar por los pecados de los papás. La realidad es que aún estamos hechos a la imagen de Dios, porque el estar hecho a imagen de Dios tiene que ver con el propósito, no con la esencia de quienes somos. No se trata de cómo nací, sino de qué es lo que estoy haciendo. Se trata de la vocación de cuidar de todo lo creado. Y muchas veces, pues sí, confundimos lo que es la esencia con lo que hacemos, ¿no? Hay muchos que, por ejemplo, dicen, no, yo soy borracho porque mi papá era borracho. No naciste así, de todas maneras. Pero de todas maneras tienes la elección de hacer algo diferente. Pero yo soy guapo como mi papá, entonces ahí sí. Eso no lo pude elegir, ya salí así. Entonces, de hecho, la doctrina pues bíblica es de que todos estamos hechos en la imagen de Dios, y eso es algo bueno. Nos asegura de que cada uno de nosotros pues tiene una dignidad y un valor fundamentales. Valemos mucho por el simple hecho de estar hechos a imagen de Dios. Pero vamos a ver pues, detalles de qué es lo que dice la Biblia. Entonces ahí sí tienen sus Biblias, y si no, pues ahí está en las diapositivas. Génesis 1, 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. Va a ser como la página 1 o 2. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Obviamente pues aquí hay varias cosas que son importantes, ¿no? En el texto, pero hay unas que quiero que noten un poquito más. Si tienen las diapositivas, resalté un poquito ahí ciertas palabras para que las notaran, pero si se fijan bien lo que dice el versículo 26 y el 28, hay ciertas cosas que se están repitiendo ahí. Se afirma que la humanidad fue creada a imagen de Dios, y despuesito de decir esa frase, en dos ocasiones habla acerca de la comisión de ejercer dominio sobre las criaturas de la tierra, ¿no? De la creación entera en sí. Esto obviamente nos indica que los humanos fuimos creados a imagen de Dios para ejercer dominio por Dios o en lugar de Dios sobre todo lo que es la creación. Estamos hablando de la vocación, otra vez, no nada más de
pues yo nací de esta manera y pues ya, ¿no? Y se perdió tal vez en algún punto. Es algo que tenemos que hacer. Fuimos creados para estar pues cuidando de la tierra. Es por eso que Génesis 2.15 nos dice, por ejemplo, que Dios puso al hombre en el jardín del Edén para cultivarlo y para cuidarlo. Ese fue el propósito, eso es lo que estamos hablando. Cultivar viene de una palabra en hebreo que significa servir, como en el sentido tal vez incluso de esclavos. Y la palabra cuidar viene de una palabra en hebreo que significa proteger o guardar o estar observando. Entonces, con esto, pues básicamente la idea es que la vocación de Adán y Eva pues era servir y cuidar la creación de Dios. Para eso fuimos creados. Entonces, cuando hablamos de la imagen de Dios, estamos hablando de que pues lo que tenemos que hacer es servir y cuidar. Y no es eso lo que el Nuevo Testamento nos enseña de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, a final de cuentas. Servirnos unos a otros, cuidarnos unos a otros. Servir y cuidar, pues son abarcados por una sola palabra, a final de cuentas, que es amor. Cuando tú amas a alguien, pues lo vas a cuidar y vas a servirle en muchos aspectos, ¿no? Pero vamos a leer dos ejemplos que están ahí en la Biblia. Marcos 10:44 dice: y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Entonces ahí estamos hablando de servir, ¿no? Una de las cosas que ahora sí que tienen que ver con la vocación para la que fuimos creados. 1 Corintios 12:25 dice: a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Ahí está la segunda parte, el cuidado. Entonces, como cristianos tenemos que servir y tenemos que cuidarnos pues entre nosotros. Con estos ejemplos pues, podemos ver que la imagen de Dios, esta frase de imagen de Dios, pues se refiere al propósito o la vocación pues, que debemos de llevar a cabo, no de nuestra naturaleza en sí. Muchas veces se confunde como, pues fuiste creado de imagen, pues casi naciste. No, pues es la vocación que tenemos que ir desarrollando. Uno no nace cuidando ni sirviendo nada, al contrario, cuando uno nace pues te cuidan y te sirven a ti, ¿no? Los bebés son bien manipuladores, mueven toda una casa y sin saber hablar. Pero obviamente llega un punto en el que pues, esa personita va a crecer y le va a tocar el mismo proceso. Como cristianos es la misma situación. Cuando uno es bautizado, pues uno nace a esta nueva familia y tal vez al principio uno todavía no sabe la vocación, no sabe uno cómo servir a otros, no sabe cómo cuidar a otros. Otros tenemos que hacer eso en lo que esta persona pues crece más en su vocación. Pero si nadie está llevando a cabo esa vocación, pues ¿qué va a aprender el bebé? Ahora sí que el bebé en Cristo pues, no va a aprender nada. Ahora eso es solamente un aspecto de lo que significa ser imagen de Dios. Hay otro significado que, bueno, algunos ya hemos discutido en las clases de los adultos, pero probablemente para algunos otros tal vez va a ser algo nuevo. Pero bueno, todas pues, sirve de repaso. Pero la palabra imagen también en la Biblia usualmente se refiere a un ídolo. Ahora, esto se oye controversial, ¿no? Déjenme explico antes de que me apedren. La palabra para imagen es la misma que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a ídolos. Por ejemplo, ahí en Números 33:52, que también ahí lo tienen en las diapositivas, dice: expulsarán a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes y destruirán todas sus piedras grabadas y destruirán todas sus imágenes fundidas y demolerán todos sus lugares altos. Ezequiel 16:17, que también ahí está en la lista, dice: tomaste también tus bellas joyas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres para prostituirte con ellas. ¿De qué están hablando estos versículos? Pues claramente de ídolos, de idolatría, como dice Che. Entonces cuando hablamos de imágenes estamos hablando de ídolos. Cambiemos la frase ahí en Génesis. En lugar de decir que estás hecho imagen de Dios, estás hecho como un ídolo de Dios. Suena raro, la verdad sí suena raro. A nosotros suena un poco tal vez incluso fuerte. ¿Por qué será que estamos descritos en la Biblia como si fuéramos ídolos hasta cierto punto ahí en Génesis? Para saber la respuesta, pues obviamente tenemos que entender el propósito de una imagen o de un ídolo. ¿Cuál es el propósito de una imagen o de un ídolo? Verlo, venerarlo, pero ese no es el propósito en sí de la imagen. Bueno, estar sobre algo, ¿no? Por así llamarlo, como tener una fe, cosas. tener pues más importancia. Fe va de la mano de eso, importancia va ahí también, pero ¿qué es lo que está en sí representando la imagen o el ídolo? Una deidad. Una deidad. Entonces la imagen sirve para que el que la está viendo
pues piense en el Dios que está, pues digamos, transmitiendo. No necesariamente la estatuita es, Es a lo que ahora vas a sí que adorar, algo que vas a adorar, o es la imagen que va a cumplir tu milagro. la oración, el milagrito, lo que sea. No, muchos sí, obviamente, se lo llevan a ese punto y vamos a analizar ese aspecto también de eso. Pero en general, pues la imagen, por así decirlo, pues lo que está representando es un, pues digamos, a un Dios o algo que está detrás de, pues, de lo que esa imagen representa. Un ídolo, una imagen, pues es una representación de algún Dios, como decía Che. Pero la imagen o el ídolo, pues no es en sí el Dios, nada más es la representación. Pero regresando a Génesis, ¿en qué sentido somos imagen de Dios? Que somos la representación de Dios en el servicio y en el cuidado de su creación. Si no estamos sirviendo o no estamos cuidando la creación, venimos a hacer ¿qué? Ídolos falsos. Venimos a hacer simplemente idolatría, ya no estamos reflejando pues esa imagen. Nosotros no somos Dios, obviamente, así como la imagen o el ídolo en sí no es Dios, pero es lo que estamos representando. Cuando la gente te ve una representación de Dios en tu vida, realmente ve la imagen de Dios cuando te están viendo. Entonces, entendiendo esto, ¿por qué Dios prohibió la creación de imágenes? Porque ya estamos nosotros. Especialmente de las de Él, por lo que dice Valdo, ya estábamos nosotros. Él ya había hecho sus propias imágenes. No necesitas tener un ídolo para recordar quién es Dios, porque ya nos tenemos nosotros para recordarnos de eso. El problema es que tenemos esa tendencia a empezar a crear ídolos aparte, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos esta prohibición, por ejemplo, claramente en lugares como Éxodo 20, ¿no? En los 10 mandamientos, no te harás una imagen, pues ni de nada en el cielo ni nada en la tierra, porque ¿qué es lo que pasa? Empezamos a enfocarnos en el ídolo, en lugar de tal vez lo que representa. Y es interesante, pues aquí voy a hacer hincapié en una cosa, que de entre todas las naciones antiguas, hasta donde yo tengo conocimiento, los judíos son la única que no tenían una imagen de su Dios. Todos los demás hacían representaciones de lo que ellos creían que eran sus dioses, pero los judíos no tenían ninguna. ¿Por qué? Pues por lo mismo que dijo Valdo, pues nosotros éramos esa imagen, no necesitabas más. ¿Cuál es el problema con hacer imágenes o ídolos? Pues el problema es que, como lo vemos en Éxodo, pues es que empezamos a adorar a la creación en lugar de adorar al Creador. Incluso empezamos a adorar a ese ídolo o imagen que nosotros mismos hacemos. Y pues obviamente esto nos lleva a más problemas, ¿no? Ahí en Romanos, por ejemplo, 1.25, que también ahí está en las diapositivas, nos dice que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a veces empezamos a crear imágenes, empezamos a crear ídolos, empezamos a adorar a la creación en lugar del Creador. Dios no necesitaba una imagen o ídolo que lo representara, porque eso somos nosotros, o deberíamos más bien ser nosotros. Cuando una persona verdaderamente vive su vocación de ser la imagen de Dios, realmente está cuidando y sirviendo a la creación, pues esta persona sirve como un contacto genuino entre Dios y la creación, incluyendo otros humanos. Cuando digo creación, estoy hablando de humanos y planeta entero, porque digo, no hay que hacer esa separación tanto. Cuando una persona realmente vive su vocación de ser la imagen de Dios, esa persona sirve como ese contacto genuino entre Dios y la creación. Cuando una persona comienza a adorar ídolos falsos, su capacidad de servir como imagen de Dios se ve perdida, está socavada, está enterrada, o sea, ya la perdiste, como quien dice. La gloria de Dios que esa imagen, es decir, nosotros, debería irradiar, se ha distorsionado. Ya no es la imagen de Dios, ya estoy reflejando otra cosa. Y por lo tanto, pues otros animales, otros humanos, otras plantas, el resto de la creación, ya no pueden ver o experimentar la soberanía de Dios, el gobierno de Dios, a través del humano, tal como Dios quería que lo ejerciéramos. Y como consecuencia, la creación pues se corrompe o se muere, en otras palabras. Si fallo en actuar como la imagen de Dios, entonces mis vecinos, mi familia, mascotas, ganado, o ganado de animales, ¿no? Están checando ya el celular luego. Los lugares que tenemos tal vez aquí en la tierra, terrenos y demás. Cuando yo fallo en vivir en mi vocación sobre todas esas cosas,
estoy despojando a todas esas cosas ese dominio pues vivificante, sabio y ordenado de Dios, que es lo que yo tengo que estar representando a todas estas personas, a todas estas cosas. Cuando nos preguntamos por qué hay tanta maldad en el mundo y buscamos a Dios como si Él fuera el culpable, pues hay que analizar otra vez más las cosas. ¿Cuántos estamos viviendo como imagen de Dios? ¿Cuántos estamos fallando en representar a Dios? Si no podemos cuidar de otros, ya sea humanos, ya sea animales, ya sea las plantas o terrenos que tenemos, pues entonces ya sabemos por qué hay tanta maldad en el mundo. No estamos cumpliendo y estamos fallando exactamente igual que Adán y Eva. La imagen de Dios con la cual pues estoy formado no se pierde cuando me enfrasco en el pecado, sino que la forma en la que pues ya Dios es visto a través de mí pues se altera o se estropea, ya no lo ve, la gente ya es como si tuviera un obstáculo, no se ve bien, se ve borroso. Cuando no actuamos como pues esos portadores de la imagen de Dios, como dice el himno que luego cantamos, ¿no? El portadores de la gloria, cuando ya no actuamos como esos portadores de la imagen, como digamos ídolos verdaderos de Dios, pues lo que resulta son asesinatos, degradación sexual, violencia, bueno, más cosas, ¿no? Y no nada más lo vemos en la Biblia, lo podemos ver nada más al prender las noticias. Ahí se ve todo el resultado de no vivir esa vocación. Cuando uno deja de cuidar y de servir a otros, pues es el resultado que tenemos. Lo que produce la práctica pues, de esa desfiguración de la imagen de Dios, pues es un caos, es un desastre. Que como digo, lo vemos en donde sea. Y ese es el mundo en el que vivimos, porque no estamos representando a Dios tal cual es. Y cuando modificamos la imagen de Dios en nuestras vidas, pues nos convertimos en ídolos falsos. Y a veces criticamos mucho a ciertas religiones o ciertas incluso ramas, digamos, dentro del cristianismo, como el catolicismo, porque tienen ídolos, pero ¿cuántos ídolos falsos no somos nosotros? Antes de empezar a observar allá afuera, hay que empezar a analizar aquí cuántos no estamos siendo ese ídolo falso para alguien más. Precisamente una de las razones por las que Dios no quería que se hicieran imágenes o ídolos de pues, cualquier cosa creada, es porque creamos dioses falsos y lo hacemos incluso con nuestra propia vida. La idolatría dirige al humano a prácticas que lastiman a toda la creación en general. Y podemos preguntarnos tal vez, bueno, ¿cómo es que la idolatría dirige al humano a esas prácticas destructivas, ¿no? Cuando alguien crea a un ídolo, ¿quién tiene poder sobre ese ídolo? Pues su creador, el que lo hizo, el que lo inventó. Y en la historia vemos una y otra vez cómo hemos creado pues, ídolo tras ídolo tras ídolo. ¿Y qué dice el ídolo? Pues en realidad nada, ¿no? Porque el ídolo no habla, pues, está mudo. ¿Pero qué dicen? Pues lo que nosotros queremos que digan. Porque pues, yo soy el que lo inventó. ¿Y qué es lo que queremos que diga? Pues lo que yo quiero escuchar. A conveniencia mía. ¿A quién le gusta escuchar reglas? Pues a nadie. Y en la adoración a ídolos falsos, precisamente eso es lo que encontramos, un desenfreno. ¿Es lo que Dios quería? No. Es lo que nosotros hicimos. Nos hicimos dioses a nuestra imagen y semejanza para no vivir como la imagen y semejanza de Dios. En lugar de ser dirigidos por Dios y ser dirigidos por la verdad, estamos extraviados vagando como ovejas, nos dice ahí la Biblia. Cuando empezamos a adorar imágenes, dejamos de encararnos con la gloria de Dios, porque la intercambiamos por algo sin gloria, algo sin vida. La idolatría resulta destructiva para la humanidad porque los humanos nos convertimos en lo que adoramos. Nos dice ahí Salmo 115, versículos 5 al 8, que ahí está también en las diapositivas. Dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Aquí el salmista indica que adorar un ídolo resultará en que tomemos la forma de ese ídolo. Así como el ídolo, pues el adorador de ese ídolo va a ser incapaz de ver, de escuchar, de oler y de sentir la verdad, porque ya está muy alejado de ella. Nos dice, por ejemplo, Segunda de Reyes 17:15, caminaron tras dioses que eran nada y se volvieron nada. O nos dice Jeremías 2:5, se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron.
Por otro lado, la buena noticia es que si participamos en adorar al Dios verdadero, nos vamos a volver cada vez más sensibles y perspicaces. Vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a oler, vamos a sentir la realidad creada por Dios. Y vamos a reconocer la verdad acerca de quién es realmente Dios. Y vamos a reflejar esa realidad a los demás. Al hacer eso somos liberados para poder, pues digamos, volver a ser plenamente humanos otra vez. Es decir, pues tomar la forma de la imagen de Jesús, que es el verdadero humano, el único que es la imagen plena de Dios. El ser plenamente humanos no significa estar en oposición a Dios. Hay veces que pensamos como que pues ser humano y Dios pues es algo muy muy lejos de sí. Pero la Biblia nos pone a Jesús como verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Y Él es la imagen completa de Dios, pero estamos hechos a imagen ¿de quién? Pues de ese Dios. Entonces, ¿qué tan lejos deberíamos de estar? Pues no tanto. El problema pues ha sido que hemos ido abandonando esa vocación. Si nos damos cuenta, la vida de Jesús no se trata de este hombre pues tratando de evitar caer en pecados. Se trata de este hombre que se la pasa sirviendo y cuidando a los demás. Y esa es precisamente la vocación que tenemos nosotros. Eso es lo que significa ser hechos a imagen de Dios. El ser plenamente humanos no significa ser algo opuesto a Dios, al contrario, significa ser portadores de la imagen de Dios. Significa reflejar y representar a Dios pues de forma impecable en la totalidad de Dios, en reflejar su gloria, en reflejar su resplandor. Con todo eso en mente, pues sabemos que pues sea lo que suceda al final, nuestra salvación incluye estar formados plenamente a la imagen de Cristo. Tenemos que ir trabajando en eso desde ahorita, pero pues obviamente la Biblia sí nos dice que al final vamos a ser transformados, así vamos a obtener ahora sí que esa transformación completa de quiénes somos, y vamos a estar formados pues en la imagen de Dios. Nos dice 1 Corintios 15, 49, tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, restaurar la imagen de Dios en nosotros significa restaurar el propósito de Dios para nosotros. Hay mucha gente que se la pasa toda la vida tratando de buscar cuál es su propósito en la vida. Y la Biblia empieza hablándonos precisamente de eso. Para esto fuimos creados y eso es lo que tienes que desarrollar. El cómo lo hagas, pues bueno, ya es cosa de cada quien, porque pues cada quien está en diferentes áreas de trabajo, diferentes áreas tal vez de estudio, y en todas esas áreas podemos trabajar en esa vocación. No todos tienen que ser, pues digamos, profetas o misioneros o predicadores o cosas así. O sea, todos podemos vivir esa vocación dentro del área en el que estemos. La vocación pues es servir a Dios, servir unos a otros, cuidar unos a otros, cuidar de la creación. Y es por eso que pues muchas veces, ¿no? Luego a veces los ando animando que pues, vamos a limpiar playas o cosas así, porque eso es parte de llevar a cabo nuestra vocación. Cuidar la creación es pues parte de ser esa imagen de Dios. Y pues la verdad sí es triste y tal vez incluso una vergüenza, ¿no? Que como cristianos a veces no estamos, pues digamos, al tanto de lo creado. Casi siempre estamos nada más con la expectativa de, bueno, aquí tenemos que vivir bien, echarle ganas. Lo que le pasa al mundo, pues no importa. Y pues sí es triste eso porque nos estamos quedando atrás en cuidar lo que Dios hizo, lo que Dios creó para nosotros. Mientras que hay gente que no quiere nada que ver con Dios y sí está buscando formas de estar cuidando la creación. El cristiano debería de ser el promotor de esto en lugar de otras personas. Pero desgraciadamente es algo que se ha ido perdiendo. Incluso, como digo, muchas iglesias no predican nunca acerca de cuidar la creación porque, pues, el chiste es pórtate bien. Ya, si el recoger basura, pues es otra cosa, eso es ajeno. Pero, pues no, eso es parte de la vocación. La gente debería de poder ver en nosotros pues, una representación de Dios por la forma en que amamos a los demás y por la forma en que amamos pues, la creación de Dios. Ahí, por ejemplo, con los vecinos yo tuve la oportunidad de, pues todo el tiempo que he estado ahí, pues sí sabían que, bueno, pues, predico en una iglesia y todo eso, pero pues, realmente nunca les había interesado hablar de nada de eso, ¿no? Y cuando saca uno pláticas, pues, como que no quieren. Pero cuando vieron que empecé pues, acariciar a la bonita, toda roñosa, y que le arrancaba ahí las garrapatas ahí cuando vivía ahí en la cochera, pues los vecinos me veían y decían, no, pues qué asco, ¿no? ¿Por qué la estás tocando? Está toda fea, está toda roñosa, está con sangre y demás.
Y pues cuando ya empezaron a ver el proceso de cómo pues se iba sanando la perra, pues ya iban viendo, no, pues sí se está poniendo bien la perrita, ¿no? Y incluso ya ahorita que ya tiene pelo, ha habido gente que luego me dice, no la regalas y que no sé qué tanto. Y pues son gente que la vio ahí en la calle, incluso sus dueños ya salieron, ¿no? Y a pedirla. Pero, ¿cuál es la situación con eso, no? Hay gente que ve a la perrita y pues ve a una perra roñosa y punto. En mi caso yo, pues desde que la estaba tratando, yo le decía bonita y pues hasta Carla me echaba carrilla, ¿no? ¿Por qué es bonita? Está bien fea. Y bueno, el cómo se ve, pues sí se ve fea. Yo lo que estoy viendo es cómo debería de estar, porque la perrita no debería de haber estado así. Eso fue por un error de nosotros. No necesariamente nosotros, digamos ahí, porque no era nuestra perra, pero nosotros como humanos. Esa perra no debería de estar así. Entonces yo lo que estaba imaginando en mi mente era el cómo debería de estar. Y precisamente creo que así es como a veces Dios nos ve. Tal vez nosotros nos vemos mutuamente o a nosotros mismos y decimos, no, pues soy una persona que está bien tronada, que pues, o sea, soy una persona fea, soy una persona mala, soy esto, soy aquello. Y Dios lo que está viendo es, no, yo no te creé así, yo te creé con esto en mente. Y entonces yo te hice bonito, ¿no? En este caso como la bonita. En lo espiritual, en lo físico ya, ahí Dios tiene sentido del humor. Pero sí, el punto es que Él nos ve pues como esa terminación, esa transformación completa. No somos pues nada más eso. Incluso lo vemos con Jesús, ¿no? Cuando se acercaba gente leprosa, yo me imagino como la bonita, ¿no? Tal vez así, bien feo, la piel abierta, sangre y todo eso. Y pues es alguien que pues, si uno ve en la calle, no, pues no te acercas a tocarlo. Y eso es precisamente lo que los vecinos estaban viendo conmigo, de, pues, es que porque la estás agarrando, ve cómo está la perra. Pero precisamente era lo que Jesús hacía. Porque Él no nada más estaba viendo a alguien con lepra, estaba viendo a alguien que no debería de estar así, y yo tengo la oportunidad de restaurarlo. Y entonces nosotros como cristianos vemos muchas oportunidades así en el mundo. No se trata nada más de hablarle a la gente de Dios, sino de mostrarlo con acciones. Y tal vez pues, la persona que vemos en la calle necesita ayuda y pues gente no se acerca porque pues, cómo se ve la persona. Y nosotros tal vez podemos ser esa persona que sí se acerque a ayudarle, mostrarle ese amor de Dios. La gente debería de poder ver en nosotros esa representación de Dios por la forma en que pues, los amamos a ellos, la forma en que amamos las cosas que Dios creó. Adorar a ídolos pues va a resultar en tomar la forma de los atributos de ese ídolo, que no van a ser muchas. Adorar al Rey Jesús pues va a resultar en tomar la forma de los atributos de Jesús. Fuimos creados a imagen de Dios, no a imagen del resto de la creación. Así que pues los dejo con esta pregunta para que reflexionen los que ya hemos jurado lealtad, digamos, a Jesús. Estamos realmente reflejando los atributos de Jesús al prójimo, a nuestras mascotas, a nuestras plantas, a nuestra tierra, o somos falsas imágenes de Dios, somos ídolos. Realmente no contesten eso, pregúntenselo ahí entre ustedes.